En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 21, dice la palabra: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos en esta hora. No hay manera de leer tu palabra, no hay manera de entenderla que no sea por medio de tu Espíritu Santo. No hay manera que entendamos, Señor, los eventos, Señor, que acontecieron ahí, Señor, aquella semana de la Pascua, Dios, en Jerusalén, cuando el Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo, fue entregado en manos de pecadores, fue crucificado. No hay manera que podamos entender todos estos eventos, Señor, si no fuera por tu Espíritu Santo. Si tú no nos abrieras el corazón, Señor, si tú no nos abrieras la mente, si tú no nos dieras la visión de esos eventos, Señor, no podemos lograrlo. Yo te ruego que en esta noche, Señor, hoy tu Espíritu Santo corra el velo de nuestros ojos. Hoy, Señor, podamos tener una revelación del Cristo sufriente, del Cristo que cargó su cruz, del Cristo que como oveja fue al matadero, de ese Cristo que dejó que aquellos hombres pecadores le clavaran en aquella cruz. Que podamos tener una visión, Señor, de tu muerte, del poder tan grandioso y tan glorioso de tu muerte. Que podamos tener, Señor, Dios mío, entendimiento, Padre, y una revelación de lo que significó tu muerte y la muerte de cruz, Señor. Espíritu Santo, nos ponemos en tus manos, oh Dios, para que Jesús sea exaltado en todas las cosas, para que el poder de la muerte de Cristo se establezca en nuestros cuerpos, así como también el poder de su resurrección, oh Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Y dice la palabra que ahí, cuando ya a Jesús lo habían sacado del pretorio, que habían decidido finalmente que la condenación que venía sobre él iba a ser una muerte por crucifixión, tal como él lo había profetizado, lo sacan del pretorio y aquellos soldados romanos que lo iban acompañando hasta el lugar donde iba a ser crucificado, dice que obligaron a uno que pasaba, cuyo nombre era Simón de Cirene. Cirene era una región de África, de Libia, una región de África, donde este hombre parece las personas en aquel entonces tenían el nombre y como un sobrenombre o el apellido era específicamente el lugar de donde las personas procedían, de su lugar de origen, como Jesús de Nazaret, donde pasó sus días Jesús, pues así le llamaban a las personas según donde eran originalmente. Y este hombre de Cirene al parecer no era de allí, de la ciudad de Jerusalén, pero como se estaba celebrando la Pascua y en aquellos días había gran alboroto en la ciudad, habían gente de muchas naciones que estaban celebrando ahí la fiesta de la Pascua, de la fiesta judía. Se pensaba que este hombre era judío, de judíos de la dispersión, y que había ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de ahí de la Pascua. Y hace una aclaración ahí el autor, en el Evangelio de Marcos se hace una aclaración que dice que es el padre de Alejandro y de Rufo, porque Alejandro y Rufo eran unos cristianos muy nombrados de la iglesia primitiva, que luego incluso mucho se habla de ellos en el libro de los Hechos, y parece que hace la aclaración que este hombre que era judío en ese entonces era el padre de unos grandes cristianos de la iglesia primitiva. Pero este hombre, según aparece en las Escrituras, no era del tipo de hombre que estaba siguiendo a Jesús en ese momento. No era del tipo de los discípulos que estaban viendo al menos de lejos qué era lo que iba a pasar con el maestro, qué era lo que iba a pasar con Jesús. No, dice que este hombre no era tampoco de los que más lloraba, ni de los que estaba ahí lamentando lo que le estaba sucediendo a Jesús, sino que este hombre venía del campo. Dice que venía del campo y lo obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, a que le llevase la cruz. Es interesante que el nombre de este hombre está en las Escrituras. No hablan como que uno que le cortaron la oreja o al otro que
salió corriendo desnudo, o alguien que está en el anonimato. Me llama la atención que este hombre, Simón de Cirene, Dios permitió que estuviera, dar honor a su nombre ahí, al decir que este hombre, que además lo obligaron, fue el que Dios escogió para estar ahí presente en el momento de la agonía de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús había dicho en varias ocasiones, les dijo a sus discípulos, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero a este hombre, a Simón de Cirene, le ocurre algo particular. Es que él estaba llevando una cruz que no era de él. Y cualquiera diría: bueno, qué simbólico esto que está hablando Jesús en este momento, antes de los días de la cruz. Qué simbólico esto, ¿verdad? Que se lleve una cruz. Jesús diciendo que hable de una cruz, cuando la cruz es señal de ignominia, señal de maldición, que malditos eran los que eran crucificados en el madero. Entonces, oír hablando a Jesús en los tiempos antes de la crucifixión: lleve su cruz. Los que llevan la cruz son los muertos, los que van a ser crucificados, son los criminales. Y es que precisamente el libro de Romanos lo dice, que no hay ni aún uno bueno, que todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos criminales, todos somos contados como ovejas que van al matadero. El precio de nuestro pecado era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y esa era la cruz que llevamos nosotros. Y ahora Jesús en aquel entonces le dice a la gente: si alguien quiere venir en pos de mí, así que para seguir a Jesús hay que llevar una cruz, hay que morir, hay que negarse. Y entonces tú lo sigues, pero cuando haya una muerte, me imagino que era una dura palabra recibir esto que estaba diciendo Jesús en aquel tiempo, porque decía: ¿cómo vamos a llevar una cruz? Nosotros somos discípulos tuyos, o estamos vivos, o vamos a morir en una cruz. Es algo contradictorio a lo que Jesús nos da. Pero ahora Jesús está dándole valor a sus palabras. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, dice: y él, Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Es decir, que en algún momento de su peregrinaje hasta el Calvario, del pretorio al Calvario, Jesús llevó su propia cruz. Sí, o sea, Jesús le dio valor a las palabras que él estaba diciendo. Pues yo llevaré mi propia cruz, cada uno llevará su cruz. Pero a este hombre, a Simón de Cirene, Dios lo usa para aliviar el sufrimiento del Señor. Y lo obligan, los romanos lo obligan. Este hombre venía del campo, no estaba siguiendo a Jesús, venía de su día de trabajo y le dijeron: arriba, a cargar la cruz de Jesús. Pero qué gloria, hermano, qué gloria saber que este Simón de Cirene estaba llevando una cruz, como para Dios recordarnos que la cruz que estaba llevando Jesús no era para él, era para nosotros. Era como para decir que de nuestro día de trabajo, que de nuestro día que llevemos cansados. Este hombre, estoy seguro que estaba bien cansado. Dice que venía del campo. Yo estoy seguro que este hombre no estaba mirando los pajaritos del campo, o que los pajaritos, o cogiendo fresco en el campo, la brisa del campo. Este hombre venía de un día duro de trabajo. Y que tú vayas pasando de pronto por la ciudad, y que tú vayas llegando a tu casa, y que de pronto te digan: coge esta cruz y llévala. Es decir, ¿y qué culpa tengo yo? La cruz la llevaban los criminales, los que iban a ser crucificados, los que iban a ser condenados, los que ya estaban condenados precisamente a crucifixión. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 26, dice: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Este hombre estaba cansado del campo, y no solo que lo obligaron, sino que le pusieron la cruz arriba y le dijeron: arriba, dale, llévala. A saber que vieron los soldados romanos, de tanto ya Jesús le habían puesto la corona de espinas,
ya lo habían escupido, ya le habían dado latigazos en su espalda, ya le sangraban sus heridas. Ya Jesús, no sabemos por qué, no sabemos si querían adelantar ese proceso los romanos, porque no podían esperar tal vez al dolor y al sufrimiento que Jesús estaba pasando a que llegara, o tal vez vieron que ya Jesús estaba ya padeciendo y no podía llegar al Calvario por sí mismo. Y le dijeron a este hombre, vamos pues arriba. Y Dios usa a este hombre para recordarnos que esa cruz que llevó Jesús era la que debíamos haber llevado nosotros. La cruz donde fueron crucificados nuestros pecados. La cruz donde nuestra condenación estaba escrita, donde nuestra condenación estaba ahí leyéndose como cartas abiertas para el mundo entero, donde recordarnos que esa cruz era para nosotros. No podemos hacer nada, no podemos añadir nada al sufrimiento de Jesús. No podemos ni quitarle peso a lo que Él sufrió, ni podemos añadir nada más al sufrimiento. No tenemos que hacer nada, ni sacrificios humanos, ni promesas, ni cargar una piedra, ni arrastrar, ni caminar descalzos hasta no sé qué ciudad, ni es el camino de Santiago, no se trata de ninguna obra humana que nosotros podamos hacer. Consumado es, dijo el Señor en la cruz. No hay nada más que podamos añadir a la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Pero lo que sí tenemos que agarrar nuestra cruz cada día. Y cuando estemos cansados del trabajo, cuando lleguemos, no esperar que nadie nos obligue. No esperar que nadie nos obligue. Recordarnos que esa cruz que llevamos fue la cruz que marcó el final de nuestros pecados, donde fueron crucificados nuestros pecados, donde todas las potestades, donde todos los principados fueron avergonzados públicamente para decir que por esa cruz donde fue crucificado el Maestro, colgada también y fue expuesta públicamente la liberación de nuestros pecados. En el Evangelio de Mateo 10:38, el Señor es un poco más categórico y es un poco más estricto y dice, y el que no tome su cruz, ya no lo dice en un sentido positivo, ya no es como que es algo opcional, dice, y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El cristianismo lleva una cruz, hermano, lleva una cruz no solamente para recordarnos de qué condenación fuimos librados, de qué condenación fuimos redimidos. El llevar una cruz nos acerca más a ese momento del siervo sufriente, del cordero inmolado desde los principios de los siglos, desde el inicio del mundo, desde la fundación del mundo, donde el cordero inmolado lo derramó todo. Aleluya. El Rey de Gloria que se despojó de toda su gloria para traernos salvación y vida. Llevar una cruz es difícil. Llenar el peso del pecado, el peso de nuestras faltas, de nuestros errores, de todo lo que hacemos. Esa cruz que cada vez nos recuerda que ahí estuvo el Maestro crucificado por nosotros, que donde debimos haber sido crucificados nosotros fue Él por nosotros. El efecto tan grande de la sustitución, el Cordero Pascual muriendo por los pecadores, por los que le trasquilaban, por los que les laceraban, por los que le asesinaban, Él derramando su sangre, aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero esa sangre del Cordero nos limpia, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Oh Dios, gracias. Gracias. Que cuando vengamos trabajados de nuestros trabajos, Señor, que cuando vengamos cansados de nuestros trabajos, agotados, que no tengan que obligarnos a llevar una cruz,
que por decisión propia digamos: Señor, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Cuesta, la cruz cuesta. Es demasiado pesada, demasiado dolorosa. Pero este hombre, ayúdame a ser un Simón de Cirene. No que te ayude en nada, Dios, sino estar contigo en el momento de la cruz. Estar contigo en todo tiempo, acordarme que ese peso de la cruz, ese peso del pecado del mundo que estaba no sobre la cruz, pero sobre ti, Dios mío, que aunque Simón de Cirene llevó tu cruz, una cruz de madera, tú tenías una carga más grande que él no veía y que nadie pudo ver en ese momento, que era la carga del pecado de toda la humanidad, Dios mío. Te alabo, Señor, te alabo, Dios, porque lo que fue signo de ignominia, de vergüenza, de horror, de condenación, ha venido a ser, Señor, un signo, un símbolo, Dios mío, de liberación, de salvación y vida eterna. Porque expusiste públicamente todos los principados, Señor, aleluya, para darnos vida, Señor, por medio de tu muerte, aleluya. Porque así como el pecado entró al mundo, Señor, por un hombre, así también salió el pecado del mundo por medio de un hombre, por medio de ti, Señor Jesucristo. Gracias esta noche, y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender tu palabra y a vivirla. Danos esa cruz, danos esa cruz, danos esa cruz que nos hace ser discípulos tuyos, Señor, y que con la cual demostramos, Señor, nuestro amor a ti cada día, aún en medio de nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.